En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, desde Agroconsultas agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y por darnos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento para que ustedes desde el otro lado puedan, como siempre decimos, tomar las mejores decisiones o resolver sus problemáticas de producción. Entonces, muchas gracias a la Facultad por ponerse a disposición para ello. En esta oportunidad, el título de la charla es Certezas e interrogantes en el manejo de la tecnología ambiental en agricultura. Yo no voy a presentar a la disertante, sino que voy a agradecer a una integrante de la facultad, la profesora, ingeniera agrónoma, doctora, profesora de la Facultad de Agronomía, secretaria académica Karina Álvarez, para que haga la presentación pertinente. Un gusto, Cari, volver a encontrarte aquí. Y Al saludo, Ramiro. y saludo a Valeria también. Sencillamente recordarle a la audiencia, Cari, y con esto ya te dejo que presentes a Valeria, que la charla va a quedar disponible para verla luego las veces que quieran, que pueden además, debajo en los comentarios, dentro de la misma página van a encontrar un sector de comentarios, ahí pueden dejar las consultas por escrito, que seguramente Valeria luego las responderá con gusto por escrito también. Así que, sin más, yo los dejo con Karina para que haga la presentación pertinente. Un gusto, que disfruten. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Valeria. Valeria Parra es ingeniera agrónoma, es egresada de esta casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en producción animal de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Tiene una diplomatura universitaria en geomática aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora en disciplinas industriales de la UTN y es especialista en educación en ciencias naturales de la Universidad de San Andrés. Un día me encontré con Valeria, me encontré con Valeria en América, me encontré con esta egresada nuestra que estaba trabajando de manera profesional y muy dedicada en todo lo que es ambientación, manejo por ambientes, y descubrí un ser muy particular, lo voy a decir, una profesional muy particular, que tiene dos áreas de trabajo. Una es muy vinculada a la educación, ¿no? A la educación media y ahora en la universitaria, porque Valeria es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en lo que es nuestra delegación de América, provincia de Buenos Aires. Y allí está acompañando a los alumnos de la UBA en su trayecto educativo. Pero por otro lado tiene un gran desempeño profesional en el asesoramiento privado, de la mano de Gustavo Duarte, de Martín Díaz Zorita. Entonces, para mí hoy es un placer presentar me voy a parar desde ahí a esta egresada nuestra, esta egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para que nos lleve a este recorrido de las certezas e interrogantes que hay en el manejo de la heterogeneidad ambiental en la agricultura.
cómo podemos manejarla, hasta dónde es conveniente, cómo podemos discriminar y reconocer esas diferencias, cuándo es conveniente o no trabajar sobre las diferencias tomando decisiones. Que así, Valeria, todo tuyo. Para mí es una alegría que hoy estés acá compartiendo esta charla con nosotros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los dos por la invitación. Yo les voy a hablar de algunas generalidades que nos estamos encontrando acá en la zona cuando estamos trabajando con ambientes. Lo primero que quería resaltar es que en realidad es un tema que se viene como difundiendo más en el último año, pero siempre estuvimos conviviendo con resultados heterogéneos. Ya sea que, dependiendo en qué escala nos estemos moviendo, sea regional, establecimiento de lote, hablamos de algo heterogéneo que está generado por distintos factores y es producto de explicar la variabilidad de una forma distinta. Cuando estamos a nivel regional, por ejemplo, la variabilidad en los rendimientos la podemos explicar por el paisaje regional, por las cuencas o las posibilidades de inundaciones, el tipo de productores, cuán fácil es que incorporen o no tecnología, las políticas gubernamentales o incluso los distintos partidos de las provincias. Cuando ya nos vamos a un nivel, a una escala un poco más en detalle, a nivel establecimiento, la variabilidad dentro de un establecimiento entre los lotes puede estar generada por ejemplo, el manejo histórico que se haga de cada lote, pensando que en los lotes hacemos distintas rotaciones, distintos cultivos y incluso dentro podemos hacer manejos distintos. También la topografía o la altimetría, que me van a estar dando diferentes posiciones en el paisaje, que haya zonas dentro del campo que sean más bajas y que tengan influencia de napa, puede estar generando variabilidad, o incluso que haya suelos. Los suelos claramente pueden ser, en general, en la mayoría de los establecimientos, los suelos son de distinto tipo, hay diferentes series de suelos que se están mezclando y generando el ambiente sobre el que estamos produciendo. Y por otro lado, también tenemos que puede haber presencia de tosca o de taptos que pueden estar generando variabilidad en el espesor del suelo, que eso va a estar redundando en variabilidad en los rendimientos. Finalmente, cuando seguimos metiéndonos más un poco en detalle a nivel de lote, podemos ver que, por ejemplo, en esta zona, uno de los grandes descriptores de ambientes es la arena o la textura que tiene el suelo, que está generando algunos sectores de lomas que son más arenosas respecto a otras situaciones. Y eso está asociado a la topografía o a la altimetría que me está dando esa posición en el relieve y en el paisaje. También asociado a esa topografía puede haber alguna influencia de salinidad en el lote, de vuelta la cuestión de la variabilidad del suelo y el aporte o no de la napa. Entonces, según en qué escala estemos hablando, vamos a estar detectando algunos elementos que son más permanentes y otros más casuales, que tienen que ver con lo que yo haga en esa situación, que van a estar explicando los rendimientos. En la charla esta nos vamos a concentrar un poco más en la variabilidad que existe adentro de los lotes. Entonces, para eso lo que primero voy a definir son dos términos que en general se usan un montón, pero tienen distintas acepciones, y yo lo que voy a intentar hacer es circunscribirlo a lo que vamos a hablar acá. Uno es qué es el ambiente. Nosotros vamos a llamar ambiente a una condición de sitio, o sea que es a una zona que tiene una producción primaria neta. Nosotros estamos trabajando en general con sistemas biológicos, no vamos a lograr una homogeneidad total dentro de ese ambiente, pero sí tengo que considerar que el ambiente va a ser una unidad que es relativamente homogénea en términos de producción. Por ejemplo, si yo miro en ese mapa, cada punto rojo o cada sector verde me va a estar determinando un ambiente. Y que sea verde o que sea rojo, lo que me va a estar diciendo es que para que yo pueda definir algo como ambiente, tengo que pensar que la variabilidad interna que hay dentro de los distintos puntos que pertenecen a un mismo ambiente tiene que ser menor a la variabilidad que hay entre los puntos de un ambiente y del otro, para así de esta forma poder separarlos y clasificarlos como dos ambientes distintos. Al margen del concepto de ambiente, vamos a definir lo que es la zona de manejo, que es una unidad que yo voy a estar, que es un área continua dentro del lote, que voy a estar manejando bajo la misma decisión agronómica. No necesariamente una zona de manejo es lo mismo que un ambiente.
yo puedo decir que estoy manejando con un determinado manejo una zona, y esa zona puede estar contemplando más de un ambiente. Lo que pasa que por alguna cuestión, ya sea decisión agronómica o decisión de manejo, decisión capacidad técnica o de trabajo de la maquinaria, o por una decisión empresarial, yo voy a estar sosteniendo en conjunto esos ambientes y voy a estar desestimando las diferencias. Sé que existen, pero igualmente las voy a seguir manejando como una misma unidad. Entonces, para eso nosotros, esa diferencia entre ambiente y zona de manejo es la que nos va a llevar a veces a considerar que en realidad el ambiente lo debería conocer en todos los casos, saber con qué ambientes estoy produciendo, pero eso no necesariamente va a implicar que yo maneje lotes o sectores de lotes de forma distinta, porque eso va a integrar más que el ambiente, sino que una decisión de qué es lo que quiero hacer, qué puedo hacer, si se justifica o no se justifica hacer una diferenciación, porque todo lleva un trabajo extra y hay que ver si la diferencia es tal que me lo justifica. Entonces, definidas esas dos cosas, lo primero que voy a contarles es en grandes, como en una idea general de cuáles son las etapas que nosotros usamos para la delimitación de ambientes. Primero y principal, el concepto que nosotros queremos dejar bien marcado es que la ambientación es un proceso, o sea, no es algo que se haga una vez y que ya está, me queda y no lo toco más, sino que es algo que lo estoy generando y revisando constantemente. Y a su vez es dinámico, es decir, que yo puedo generar un mapa de ambientes para una determinada campaña y un determinado cultivo, pero yo a la campaña siguiente, para ese mismo lote, puedo estar generando algunas diferencias respecto al mapa de ambientes para otro nuevo cultivo. Entonces, por eso, la ambientación la tengo que hacer todos los años, no necesariamente partir de cero, pero sí tengo que tener en cuenta cómo va cambiando la campaña, el pronóstico climático y en qué cultivo lo voy a hacer. Entonces, acá tenemos dos ejemplos que es el mismo lote ambientado para distintos cultivos y claramente no se ve el mismo dibujo de los ambientes. Está graficado tipo semáforo, pensando en que el verde sería el sector de mayor potencialidad productiva, el amarillo intermedio y el rojo el de menor potencialidad. Cuando yo tomo, en este caso que tengo dos lotes, por ejemplo, una ambientación para trigo, voy a ver que la mayor parte de los lotes, salvo estos sectores que tienen alguna influencia de salinidad, la mayor parte de esos lotes se consideran como un ambiente de alta productividad. En trigo, nosotros en general, en todo lo que es fina, se hace una fecha de siembra única, sea la que corresponda al genotipo que se va a sembrar, una densidad de siembra fija, y lo que se trabaja a través de la ambientación y de la variabilidad es el nitrógeno. Siempre pensando en generar una fertilización de nitrógeno acorde a la potencialidad que yo voy a estar esperando en ese cultivo. Por lo tanto, esto, en el caso del trigo, se sembró todo junto con las diferentes fertilizaciones. Cuando yo al año siguiente voy a hacer maíz sobre ese lote, lo que veo es que ya hay una determinada potencialidad. Este lote, si bien tiene verde en los dos lados, rojo en los dos lados, no implica que ese verde implique la misma cantidad de kilos de trigo o de maíz, sino que ahí está una diferencia que me aporta el lote, que es lo que me va a estar generando la historia de ese lote, una diferencia, un plus o una disminución del rendimiento dada la historia del lote. Entonces, en el caso, por ejemplo, de maíz, cuando yo voy a ambientar esto, voy a estar considerando que todo este sector es menos productivo, tiene menor potencialidad, hay más posibilidad de que afloren sales, sobre todo hacia el verano, y lo que se considera, por ejemplo, es hacer una siembra temprana en este lote, que es potencialmente más productivo, y demorar o desfasar la fecha de siembra en el resto del lote para tratar de acumular un poco más de agua hasta que el cultivo llegue a su periodo crítico. En el caso del maíz, entonces, hay un manejo de ambientes diferencial por fecha de siembra, pero a su vez tengo dentro de cada fecha de siembra, ya los colores acá sí son diferente densidad de siembra
en cada uno de esos ambientes, y a esa densidad de semillas diferencial se le asocia un nitrógeno variable también. En nuestro caso, fósforo variable no se hace. Entonces, en maíz tengo como asociada la densidad de siembra con el nitrógeno. Este es un caso en el noroeste de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros acá trabajando. Pero también, por ejemplo, hay un ejemplo de Balcarce, en el sudeste bonaerense, que tengo el mismo lote ambientado durante 3 campañas, y primero lo que se ve a grandes rasgos es que los 3 mapas no son iguales. Ese sería el mapa de ambientación manteniendo la misma escala semáforo. Veo que el manejo en general es el mismo que les explicaba antes, lo que es fina solo se hace variable en nitrógeno, y el maíz, en este caso no hay siembra de morada, pero sí se hace la variable entre la densidad de siembra y el nitrógeno. Tampoco se hace fósforo. Entonces, primero, veo que los tres mapas son distintos, o sea que yo, viendo cómo puede llegar a responder o a ocurrir la campaña climáticamente, y en base a qué cultivo tengo, y en algunos casos, sobre todo para maíz, en base a qué genotipo voy a sembrar, puedo estar pensando en ambientaciones distintas. En este caso tengo, para esta cebada que se trabajó, hay un dibujo que está, antiguamente en este campo se hacía papa, sobre esa papa se regaba con un pivot, y los niveles de fertilización sobre ese pivot, en ese pivot, eran muy altos. Entonces, a pesar de que hace unos años que ese pivot no está, yo sigo viendo en las ambientaciones como un resabio de ese pivot y de esa fertilidad diferencial que me generó un manejo en la historia del lote, un manejo diferencial en la historia del lote. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo ambiente verde afuera del pivot y adentro, pero no los voy a estar fertilizando igual, porque voy a estar considerando que ese ambiente verde más productivo no es exactamente el mismo adentro que afuera del lote. Por eso voy a estar generando recomendaciones posiblemente distintas. Cuando me voy al maíz, se genera un mapa de ambientes distinto a este, si bien tengo en la zona donde estaba el pivot concentrado la mayor productividad. Y cuando me voy a trigo y sigo acumulando campañas, ya tengo más información como para poder separar un sector del lote que potencialmente puede ser muy productivo si el año no viene tan frío, pero es un año de un sector del lote con alta recurrencia de heladas, por lo tanto es probable que el rendimiento en esa zona caiga y me genere un ambiente distinto, no por una cuestión de suelo, sino simplemente climática. Entonces, cuando vamos trabajando con esto, lo que vemos es que ese efecto del pivot o el efecto de los verdes en lotes distintos que no implican distinta cantidad de lotes, en realidad nosotros cuando trabajamos con ambientación, por más que ya no haya alambrados y se maneje todo junto o se hayan unificado lotes, seguimos generando la ambientación o la delimitación de ambientes manteniendo la estructura original de los lotes. Y eso tiene que ver con lo que les contaba antes, que la historia del lote pesa muchísimo a la hora de definir los ambientes. Si tengo historias distintas, por ejemplo, en el caso del pivot, claramente voy a estar generando un ambiente que sea distinto. Otro ejemplo, acá lo que se hizo es, nosotros en esta zona se empezó a hacer algunos intentos de ambientación en la campaña 15-16, y a partir de ahí en todas las campañas se fue mejorando y agregando un poco y agregando un poco más de información y mejorando un poco los procesos, pero tenemos mapas de rendimiento desde la campaña 2009-2010. Entonces lo que se muestra acá es para lotes de maíz de la campaña 13-14, es decir, una campaña en la que el maíz se hacía con manejo fijo, y se graficó, los colores indican el rendimiento de cada punto relativo al promedio del campo. Es decir, que en este caso sí, un punto rojo de un lote representa el mismo rendimiento que un punto rojo de otro lote. Y lo que vemos que cuando graficamos eso, que en realidad vemos que hay una distinta combinación de colores en cada lote. Las líneas están puestas para separar los lotes, ya los alambrados no están, pero vemos que claramente este lote no responde igual que este, por más que
por ejemplo, en estos dos sectores ese año se rindió lo mismo. Entonces hay una cuestión muy importante de la estructura del lote y la historia del lote que nos está afectando en lo que hoy vemos como respuesta de los cultivos. Por otro lado, lo que hicimos fue medir, bueno, en dos sectores que yo consideraría que son de baja productividad, porque me dieron, en las ambientaciones están en el sector rojo, de baja potencialidad, pero lo que trabajo son, por ejemplo, en este sector de acá y en este sector de acá, en esta parte que tiene un poquito más de concentración de rojos, y en realidad, si yo voy al campo, son dos tipos, si bien son ambientes menos potenciales, menos productivos potencialmente, tienen limitantes distintas. En este caso, este lote, acá hay una corrida de cuando fue el río Quinto, estamos en el noroeste bonaerense, durante las inundaciones hubo una corrida del río Quinto con aguas muy saladas y generó una corrida de sales subsuperficiales que al día de hoy se sigue manifestando. Estamos hablando de hace más de 20 años atrás. Por el contrario, en este otro lote es una loma arenosa. Nuestro paisaje es ondulado y tiene una sucesión de lomas y bajos con lomas arenosas que incluso pueden llegar hasta 80% de tenor de arenas en la textura. Entonces, son dos ambientes que son poco productivos y en esta campaña, lo que muestro en esta campaña 21-22, que ya estaba el campo bajo ambientación, veo que los dos lotes rindieron, esos dos sectores, perdón, rindieron parecido, alrededor de los 9.000 kilos, pero lo que tienen muy diferente, que es a través de que tienen una limitación al rendimiento distinta, es cómo fue el comportamiento de toda la población de datos que generó el mapa de rendimiento. Cuando yo me voy a este sector que es más salino, que serían las barras azules, tengo una concentración muy grande de la frecuencia de datos que rindieron alrededor del promedio, en este caso, alrededor del promedio del ambiente y del lote. Pero como es tan estrecha esa campana, lo que me está indicando es que la salinidad es una limitante que no me da mucho margen de maniobra. Puede ser que haga en algún año particular tenga buena respuesta, pero no tengo mucho margen de plasticidad en esperar respuesta en ese cultivo. Por el contrario, cuando yo me voy a la loma arenosa, sé que en un año seco voy a tener muchos problemas de disponibilidad de agua para el cultivo y por eso los rendimientos, la frecuencia de rendimientos se me cae. Pero por el contrario, cuando el año viene un poco más llovedor o con lluvias un poco más frecuentes y escalonadas, en ese ambiente que era supuestamente de baja productividad, muy restrictivo, puedo llegar a lograr altísimos rendimientos. En este lote se han alcanzado hasta 12.000 kilos de maíz en un año que ayudó a ese suelo arenoso a que no esté, que cubra la disponibilidad o el requerimiento de agua del cultivo. Entonces, tengo que tener en claro a la hora de definir ambientes cuál es la limitante principal de ese ambiente. Posiblemente los rendimientos no cambien o no sean distintos, pero sí lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer distinto según la limitación, van a ser todas las decisiones de manejo y cuál va a ser mi respuesta o mi expectativa de rinde en ese lote, o qué plasticidad puede llegar a tener ante algún cambio en las situaciones de la campaña. Otro paso que tiene que ver con la ambientación, ya empezamos a hacer el proceso continuo, se genera a partir de lotes individuales y después empezamos analizando toda la información que tenemos disponibles. Para nosotros hay 3 fuentes de información que son muy importantes. Uno es la altimetría, que sería, no importa si sea una altimetría profesional con curvas de nivel cada 50 centímetros o un vuelo de un dron que me permita cuantificar de alguna forma la altimetría o incluso la altimetría de la sembradora. Tener algún dato que me permita evaluar y entender cómo se mueve y cómo va cambiando la topografía y las pendientes del lugar. En nuestra zona eso es importante por el relieve que les comentaba. Otro punto también muy importante y otro insumo que usamos siempre en la ambientación es la fotointerpretación. Y esto es el uso de imágenes satelitales. Nosotros nos abocamos solamente a las imágenes Sentinel, que están disponibles desde el 2018,
Y no vamos para atrás. Si bien no hay historia de Sentinel para atrás, no buscamos imágenes para atrás, porque como que consideramos que no puedo estar ambientando un lote hoy con algo que pasó hace, o con la respuesta de algún genotipo que estuvo hace 10 o 15 años atrás. Por eso siempre el análisis lo enfocamos en imágenes satelitales recientes. De las gratis, la Sentinel es la que genera mejor resolución. Y no usamos el índice verde. Nosotros en nuestro caso usamos la imagen de falso color, que es la combinación de bandas 843, y buscamos las imágenes correspondientes a los periodos críticos de los cultivos que estaban en los lotes, porque consideramos que hay una altísima correlación entre la imagen en el periodo crítico y el rendimiento que después se logra. No correlación que yo con la imagen puedo predecir el rendimiento, pero sí puedo predecir de una forma bastante certera cómo está el estado, cómo está el cultivo en cada uno de los sectores del lote, y eso después posiblemente, si no hay ninguna limitante del rendimiento, me esté redundando en rendimientos diferenciales. Y la fotointerpretación, sobre todo el falso color y no el índice verde, lo usamos para entender el paisaje. En una imagen de índice verde es muy difícil, yo veo un manchón, por ejemplo, que tiene un índice verde muy alto, pero con eso solo, si no conozco el campo o el lote, me es difícil entender a qué corresponde ese manchón. Con la imagen en falso color es mucho más fácil entender eso del paisaje. Y la última pata es el uso de mapas de rendimiento, que es importantísimo empezar a acumular y tener la información, la mayor cantidad de mapas de rendimientos posibles de los lotes, y tener la precaución que esos mapas de rendimiento sean usables y sean de calidad, que estén en buenas condiciones como para poder analizarlos y sacar alguna conclusión. La idea de usar los mapas de rendimiento es porque siempre me ayudan a cuantificar las diferencias. Yo puedo ver ambientes que responden distinto en fotointerpretación asociados a una altimetría distinta, pero si no tengo ningún mapa de rendimiento para cuantificar, lo que veo es que puedo no estar generando diferencias que sean justificables de manejar. Entonces, como un ejemplo, acá tenemos un mapa de altimetría y de pendientes. Vemos claramente una zona más baja en el lote, en el campo, perdón, y algunas zonas un poco más altas. Vemos que esa altimetría se corresponde muy bien con esta fotointerpretación, que es una imagen, pero bueno, nosotros usamos toda la serie de imágenes. Y por otro lado, como hay tanta historia de mapa de rendimientos en este campo, lo que se hizo fue intentar generar un mapa que tenga metidos, si bien los ambientes responden al cultivo y responden a la campaña, se intentó hacer una aproximación de trabajar con índices de rendimiento relativos según la campaña y según el cultivo, para ver si podíamos detectar zonas de comportamiento diferencial en el campo. Y lo que vemos cuando usamos ese dato, está hecho con todos los cultivos y está el mismo mapa hecho solo cuando hubo maíz en el campo, y son bastante parecidos. Y lo que vemos es que hay zonas que consistentemente dentro del campo terminan generando un rendimiento diferencial. Si yo no uso esos mapas de rendimiento, o si no dispongo de mapas de rendimiento, la realidad es que la ambientación la puedo hacer igual. Si yo trabajo, por ejemplo, con altimetría o con fotointerpretación, puedo estar generando en este lote estos ambientes, que veo un ambiente de más producción y uno de menos. Cuando se cosecha el cultivo, esto es un maíz temprano que tuvo densidad y nitrógeno variable. Cuando se cosecha el cultivo, veo una alta correspondencia entre el mapa de rendimiento y el mapa de ambientes, pero cuando empiezo a procesar esos datos del mapa de ambientes, me encuentro que yo acá terminé sembrando en esa diferencia, en esa clasificación de ambientes que yo hice, terminé poniendo 5.000 semillas más por hectárea, semillas de maíz, y cuando veo los resultados, analizando y midiendo, cuantificando con el mapa de rendimiento, obtengo que las diferencias de rinde estuvieron en el orden de los 600 kilos, 700 kilos, que no tengo diferencias, no corregí distinto nitrógeno, la eficiencia de uso de nitrógeno fue parecida y el rendimiento, no tengo el dato de plantas, pero el rendimiento mirado por gramos que generó cada semilla es similar. Entonces, en realidad, en este lote
hicimos toda una logística de agricultura por ambientes, cuando en realidad los resultados me dicen que en este caso no se justificaba hacer todo eso, que me hubiese ido igual rindiendo parecido porque tengo una diferencia de kilos a favor de donde puse más semilla, pero está el costo de esa semilla extra que agregué. O sea que en definitiva, en este caso, sin usar mapas de rendimiento, pude generar algo que es muchas veces lo que se hace, que se usan muchas plataformas y se generan ambientaciones que se llevan al campo, pero después no se termina analizando qué es lo que pasó con esa ambientación, como para ver si en definitiva se hubiese justificado o hacía el manejo más fácil generando una condición óptima y haciendo un manejo fijo en ese caso. Los otros puntos que están integrados a una vez que ya tenemos toda la información disponible es empezar a analizarla, y para analizarla usamos también un software libre que se llama QGIS y le pedimos que el programa que haga un análisis de clúster, que es un método de clasificación no supervisado, o sea, es un procedimiento que hace la máquina automáticamente con la información que yo le suministro como dato de entrada. Como resultado de eso, obtengo un mapa preliminar en la que voy a estar determinando o delimitando lo que el programa me da son zonas que tienen un comportamiento distinto, que genera a través de la información que yo le puse, comportamiento distinto, que esos serían los clústeres. Entonces yo, a partir de ese mapa, empiezo usando la fotointerpretación y mirando ese mapa, a terminar agrupando zonas que hagan falta para que me quede un mapa de ambientes preliminar que no tenga más de 4 zonas. En realidad la mayoría de los lotes están entre 2 y 3. 4 zonas es cuando tengo demasiada información del lote y se me justifican numéricamente, tengo herramientas para justificar que haya 4 zonas distintas cuantitativamente. Una vez que está ese mapa hecho, hay que validarlo siempre a campo con el experto, decir que alguien que conoce el lote, que esté en el campo, que vea las respuestas de los cultivos, me diga que sí, que determinada zona es una zona de alto potencial y otra no tanto. Y después, a partir de eso que está validado, se generan lo que son las decisiones de manejo. Y ahí puedo decir, en base a toda la información y todo el análisis que hice, que no me conviene hacer un manejo variable porque no tengo la heterogeneidad que yo pensaba. O puedo decir, sí, voy a hacer manejo variable y generar las prescripciones según los pronósticos o las distintas estrategias empresariales. En este caso, por ejemplo, las prescripciones, yo antes decía que tenían que ver con cómo viene el año, que al hacer la prescripción tengo que tener en cuenta un pronóstico, el híbrido que estoy usando, cuánto riesgo quiere correr el empresario, todo eso lo tengo que ir teniendo en cuenta a la hora de generar la prescripción. Una de las cuestiones que están ahora, que venimos de una sequía muy larga, todavía no se cortó, pero se está esperando para fines del verano, principios del otoño, que haya mucha más precipitaciones de lo normal. Entonces, por ejemplo, un sector que es una zona topográficamente baja, que yo sé que es un bajo dulce, que no tengo problemas de sales, que en un año normal podría llegar a ser la zona en la que logre los mejores rendimientos, si yo espero un pronóstico climático, y si se cumple el pronóstico climático que está dado para esta campaña 23-24, puede ser que esa zona esté inundada o tenga problemas para la cosecha. Entonces, posiblemente no genere una prescripción acorde a tener los máximos rendimientos, sino que si el empresario decidió, por eso ahí juega el riesgo empresarial, decidió bajar un poco los topes para no evaluar o no poner tanto en riesgo al final. Y por último, una vez que se hizo todo esto, pasó al cultivo, lo que es fundamental hacer el análisis de los resultados, para eso es imperativo tener los mapas de rendimiento y generar una evaluación del impacto que generó la práctica luego de la cosecha. Porque si yo hago todo y después no sé si me fue bien o no sé si valió la pena, es como estar haciendo algo que no sé, no tengo idea, o sea, no tengo herramientas como para poder sostener por qué estoy empleando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y en base a eso, ya teniendo en cuenta la evaluación de la ambientación,
acá tenemos otro lote. Lo que se muestra es todo el proceso que se hizo con un mapa de ambiente en un maíz temprano, en el maíz de la campaña pasada. En este lote se delimitó tres ambientes. Este sector está marcado por problemas de salinidad. Y bueno, y después hay una zona en el medio que es más productiva y los dos extremos del lote un poco menos. Entonces se generó esta recomendación de siembra, donde tenemos acá un manejo clásico de un maíz temprano, está más o menos en 80.000 semillas por hectárea. Entonces tenemos 68.000 semillas acá, 80 en lo intermedio y 95 en la parte más productiva. Y a su vez, como en maíz nosotros mantenemos la fertilización por planta, la recomendación de nitrógeno está asociada a la densidad de cada uno de los ambientes. Una vez que tengo las recomendaciones, eso se llevó al campo y también es muy importante chequear con los mapas de siembra real, o sea, qué es lo que realmente hizo la sembradora, si la sembradora hizo lo que yo le pedí que haga, o si la fertilizadora repartió el fertilizante de la forma que yo le pedí. Es fundamental también tener en cuenta esto porque yo después voy a evaluar un mapa de rendimiento suponiendo que las cosas se hicieron como yo recomendé o como estaba hecha la prescripción, pero tengo que tener una cierta certeza de si hubo algún desvío importante tanto en la siembra como en la fertilización. Y después con ese mapa, teniendo en cuenta, con ese mapa de rendimiento, lo que se hizo fue calcular un margen bruto, teniendo esto como premisa, es un margen bruto actualizado a hoy, y se generó el mapa de margen bruto. Lo que vemos primero que el mapa de rendimiento está íntimamente relacionado con el mapa de margen bruto. Cuando separamos los tres ambientes, cómo fue la productividad en los tres ambientes, vemos que el de más baja productividad, se habían recomendado 68.000 semillas, se terminaron poniendo un poquito más, 227 kilos de urea, se pusieron 229, como que hay desvíos en los tres ambientes, hay desvíos razonables en lo que hace a semilla y a fertilizante nitrogenado. Cuando analizo el rendimiento, veo que la baja productividad estuvo en 5.000 kilos, la media en 10.000 y la alta productividad en un poco más de 12.000. Calculados los márgenes, considerando los mismos costos uniformes, salvo el costo de la semilla y el costo del fertilizante nitrogenado, el fósforo sí está puesto como una variable fija, veo los márgenes de cada una de las zonas. Cuando yo hago un ponderado de esos márgenes, según la superficie que ocupaba cada ambiente, veo que en general, en este caso, el manejo por ambientes me generó un margen un poco mejor que lo que hubiese sido mi manejo estándar en una situación de un maíz temprano que correspondería al ambiente amarillo. Lo que hice simplemente fue distribuir los insumos distintos. Es cierto que si yo hago el ponderado de semilla y de urea, se gastó un poquito más en el manejo variable que si hubiese hecho todo fijo, pero eso tuvo su retorno en el margen y el margen me justificó económicamente que yo haga esa diferenciación de ambientes. Otro caso, tenemos, yo dije que en este campo había historia de manejo desde el 2009-2010 y que la ambientación empezó a gestarse en la campaña 15-16. Tenemos para un mismo lote 2 años de mapas de rendimiento de maíz en el que se hizo en la campaña 2010-2011, que fue un manejo fijo. Acá están los datos estándar que se usaron para ese lote. Y la campaña fue no tan buena desde el punto de vista ambiental, el lote logró casi 8.000 kilos en promedio. Cuando me voy a la campaña 14-15, cambió el híbrido claramente, con los datos de densidad y de fertilización correspondiente, ese mismo lote con las mismas limitantes superó los 10.000 kilos de rendimiento en una campaña que fue un poco más benévola en lo que hace a las lluvias. Entonces, la idea de este análisis es comparar estos dos mapas de rendimiento contra otro mapa de rendimiento, que fue la campaña 2021, en el que el lote se empezó a trabajar ya con manejo variable. Y lo que tengo acá es cómo se hizo la ambientación. En este caso, como hay lo que yo les contaba, hay mucha historia de mapas de rendimiento, llego a delimitar 4 ambientes,
pero en el grueso de los casos trabajamos con 2 o 3 como mucho. Y lo que veo es que hay lo que se determinó a través de este análisis de ambientación, que esto que está rojo es una loma muy arenosa que cruza el lote, y la decisión empresarial fue desfasar la fecha de siembra de ese sector que está delimitado. Así se hizo, no se copió la loma perfectamente, sino que fueron líneas rectas, y este sector del medio se lo desfasó y se sembró de morado. Con algunas situaciones que complicaron un poco más y ahora les detallo. Entonces tenemos los dos extremos del lote sembrados temprano, con este manejo, estas densidades, desde 47.000 a lo que hubiese sido la loma que habría que haber copiado, y en principio no se copió por una cuestión operativa, hasta 93.000 kilos de semilla en estos sectores verdes. Y eso acompañado en fertilizaciones que iban desde 240 hasta 330 kilos de urea. En el caso del de morado, las recomendaciones de semilla claramente bajaron, desde 26.000 en la cresta de la loma bien arenosa hasta 63.000 en la mejor parte que yo consideraba de esta loma. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta, que pasa bastante seguido acá, es que cuando pensamos en los maíces demorados, sí estamos bajando la densidad o la semilla utilizada por el porte de las plantas, pero no necesariamente estamos bajando la fertilización. Entonces vemos que los dos ambientes, si yo comparo el amarillo de uno y de otro, la potencialidad de rinde va a ser totalmente distinta porque estoy cambiando fecha de siembra, pero fíjense que en el ambiente que supuestamente es más restrictivo, que va a tener menor potencialidad de rendimiento, tengo que estar agregando más cantidad de fertilizante, a pesar de tener menor cantidad de plantas, porque esa restricción en el ambiente también me está generando que el suelo aporte menos mineralización y me pueda sostener menos un cultivo de maíz. Entonces, esa cuestión de desfasar el cultivo tiene algunas ventajas, pero también hay cosas que no las puedo corregir y tengo que corregirlas a través de los insumos. Otra cuestión que se hizo en el de morado, para no tener un barbecho tan largo y dejar el suelo descubierto, una cresta de la loma muy arenosa, con muchos problemas de voladura y con vientos, no dejarla desprotegida, se generó una cobertura entre centeno y vicia, para intentar pasar el periodo del barbecho hasta la siembra del maíz de morado, hasta un poquito antes de la siembra. Lo que nos pasó en este año fue que, o sea, sería este año que estoy hablando, que sería la campaña 2021, en marzo llovió muy bien, en marzo del 2020, en abril se sembró la cobertura, esa cobertura se desarrolló muy bien, acá tengo las lluvias entre que se sembró la cobertura y que se quemó, 90 milímetros, que no es demasiado, pero como estaba el perfil muy bien recargado, la cobertura evolucionó muy bien. Y lo que pasó después es que una vez que quemé la cobertura hasta la fecha que sembré el maíz, que es esta de acá, de fines de noviembre, o sea, tuve un mes de barbecho ahí, llovieron 126 milímetros. Si nosotros consideramos que, promediando y haciendo cálculos redondos, de esos 126 que llovieron, 100 se pudieron incorporar al suelo, y considerando que en nuestra zona los suelos son arenosos profundos, en general en el sector del partido que yo estoy hablando con estos mapas, son profundos, tenemos unos 200 milímetros de agua útil en los 2 metros de suelo. Si consideramos que la cobertura, como no llovió demasiado durante la cobertura, dejó bastante seco el perfil, y eso se pudo verificar a campo, en realidad sembramos el maíz cuando teníamos 50% de capacidad de campo como mucho. Y en realidad en este caso tendría que ser como menos todavía, porque si pensamos en la loma arenosa, en la cresta de la loma, no llegamos ni siquiera a los 200 milímetros de agua útil en los 2 metros, estaríamos en los 180. O sea que se acumuló menos del 50% de la capacidad de campo. Eso es que ya estamos sembrando en un cultivo que está complicado desde el punto de vista de satisfacer la demanda de agua.
Sumado a eso, seguimos viendo qué pasó con las lluvias y entre diciembre, enero y febrero, cuando el cultivo se debería haber desarrollado en toda su expresión, llovieron nada más que 140 milímetros. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, esto es una parte de un campo que no tiene aporte de napa, o sea que lo que mostró el cultivo es producto de esta situación que pasó con las fechas de siembra y los cultivos de cobertura. Entonces la idea de esto era, bueno, comparar el manejo fijo contra el manejo variable, para ver qué beneficio me estaba redundando hacer un manejo variable en este campo, y particularmente en esta campaña 2021. Y lo que veo es, lo que hicimos fue graficar o comparar los rendimientos relativos, tomándolos algo parecido a tomarlos al rinde máximo del lote, pero en lugar del máximo, como es una dispersión muy grande, la de los mapas de rendimiento, se tomó el percentil 95, o sea, el dato de rendimiento que superaba al 95% de los datos que me generó el mapeador. Entonces, pero es similar a trabajar con el rendimiento relativo al máximo. Y yo lo que veo es que cuando en el año que se hizo manejo fijo, que se hizo una siembra temprana en los dos casos, en los 2 años, pero el año que llevé adelante el cultivo fue un año relativamente seco, con no muy buen aporte de lluvias, lo que veo es que en el ambiente rojo la productividad obviamente fue menor que la del ambiente verde, o sea, los ambientes estaban bien caracterizados, el rojo era menos productivo que el verde, y a su vez ese rojo rindió la mitad que lo que rindió el percentil 95 o el máximo de esa serie. ¿Qué pasa cuando yo me voy al manejo variable? De vuelta, como son campañas distintas, relativizamos todo al percentil 95 de cada cultivo y de cada año. Acá está considerado el temprano y el demorado como 2 cultivos distintos. O sea que tienen máximos distintos porque tienen potencialidad distinta. Cuando yo comparo el manejo fijo contra el manejo variable, pero manteniendo un esquema de siembra temprana, o sea, comparo estos dos valores contra estos dos, que es la flecha verde que me está indicando, lo que veo es que el rendimiento aumentó en los dos ambientes. Tanto el rojo como el verde aumentaron esos rendimientos relativos al máximo, o sea que en esas zonas se lograron rendimientos un poco más parecidos o más cercanos al máximo del lote. Por otro lado, cuando yo voy a qué es lo que pasó con el demorado, veo que el ambiente rojo, que era la cresta de la loma, el sector que yo más quería proteger con las coberturas, el rendimiento se desplomó hacia la mitad, o sea, hubo una caída desde 50% del rendimiento máximo hasta el 25%. Y esto tiene que ver con cómo estoy manejando el tema de la disponibilidad de agua. Claramente no está en discusión acá, la duda no es si generar una cobertura, tratar de mantener el suelo protegido para que no esté esa loma viva sometida a las inclemencias del tiempo. Esa no es la duda, sino cómo voy a hacer para generar esa cobertura. En este caso se hizo con un cultivo de cobertura que consumió agua y después la campaña no recuperó esa agua. Por lo tanto, ese efecto de estar por debajo de la capacidad de campo durante todo el periodo crítico del cultivo se hizo sentir en los rendimientos. Cuando yo me fijo el ambiente verde, de una potencialidad del 85% del rendimiento máximo, bajé a un 80%, y eso más o menos es lógico en términos de que yo desfasé desde fines de octubre hasta fines de noviembre, desde fines de septiembre hasta fines de noviembre, la fecha de siembra, y al cambiar eso me cambia la potencialidad, el rendimiento máximo que yo puedo lograr en ese cultivo, porque cambia la radiación, cambia el coeficiente de radiación, entonces se me está generando una potencialidad distinta. Y eso es como que está bien que sea así. ¿Qué pasa? Una de las cuestiones que tienen que ver con esto de que son los que nos generan dudas con el tema de las coberturas, esto es otra zona de la región, es los suelos taptos que no tienen buen almacenaje de agua, y es lo que pasó en algunos maíces demorados en esta última campaña. Y vemos que en un campo
con ambientes muy similares, lotes muy parejos que se trabajaron, cuya historia fue más o menos similar. Algunos se sembraron por cuestiones operativas, uno quedó sin sembrar la cobertura, otro se sembró la cobertura pero no tenía buena reserva de agua en el suelo, que sería esto que dice cobertura regular. La cobertura no llegó a desarrollarse como se pretendía, y otros lotes que tenían buen almacenamiento y generaron una muy buena cobertura del cultivo de cobertura. Entonces después lo que se vio, pensando en cómo vino la campaña, una de las campañas más secas del último tiempo, lo que vemos es que hubo un escalonamiento de los rendimientos y el cultivo que no tenía cobertura alcanzó rendimientos que no pudieron alcanzar los otros. Entonces ahí como que empieza a haber una llamada de atención a qué manejo estamos haciendo del agua en el sistema para después ver si lo podemos recuperar o no con el manejo en los rendimientos de los cultivos. Por otro lado, cuando vemos en promedio, entonces yo el manejo variable lo hice entre temprano y demorado, pero tengo distintas superficies, genero un índice ponderado de rendimiento y veo que en definitiva, cuando meto todo dentro de la bolsa, no se justificó hacer el manejo variable, porque el rendimiento promedio de este año y el promedio con variable fue similar, por esto que pasó con el cultivo de morado. Cuando yo hago el mismo análisis, pero partiendo del año húmedo, veo que, en principio, comparando temprano contra temprano, en el rojo, en el ambiente menos productivo, a pesar de que era un año húmedo, haciendo manejo variable me mejoró el rendimiento, pasó de 0,57 a 0,77 del índice máximo. Y después lo que veo que en el ambiente verde, un año húmedo sin mayores problemas de disponibilidad de agua, en el ambiente verde fue lo mismo, el manejo fijo que el manejo temprano, porque consideramos como que el cultivo ya estaba cercano a su potencial y no generé ninguna variable adicional que me mejoró el rendimiento. De vuelta el mismo comportamiento. Cuando comparo con el año húmedo veo que en el ambiente rojo, donde estaba la cobertura, se me desplomó, y en el verde también, producto de la fecha de siembra, pero quizás acá también hay, porque acá la caída fue un poco mayor, capaz que habría otras cuestiones que analizar. En definitiva, de vuelta, en el año húmedo tampoco se justifica en términos productivos haber hecho manejo variable en las situaciones que les conté. Todo este mismo análisis se llevó a márgenes como para cuantificar, bueno, pero cuánta semilla usé, cuánto fertilizante usé, estamos desfasando una fecha de siembra, bajando mucho ahí la densidad de semilla, no estamos bajando el fertilizante y a su vez estamos generando la cosecha en una época de peores precios, por eso en general los márgenes está hecho con el demorado un poco menos de precio que el mismo maíz temprano. Y otra condicionante es que además, con cuestiones comerciales, que el demorado en cuestiones comerciales puede estar generando algún problema adicional o algún costo adicional que el temprano no tiene. Pero bueno, esa parte no está puesta en los costos. Lo que se hizo fue comparar entonces cómo fue el margen bruto, tomando cada punto del mapa de rendimiento, en ese punto cuántas semillas se puso, cuánto rindió, cuánto nitrógeno, y dejando los demás costos variables, y considerando que el costo de las coberturas no impacta de lleno en el maíz que va después, sino que la cobertura va como una herramienta del sistema para lograr una mejor sustentabilidad. Entonces lo que vemos es, como antes había mostrado que el mapa de margen bruto sigue el mapa de rendimiento, en este caso pasó exactamente lo mismo. Cuando comparamos temprano contra temprano, el manejo variable aportó mejoras en el margen bruto. Cuando comparamos y metemos el demorado en la cuenta, ni en el año húmedo ni en el año seco se mejoraron los márgenes respecto al manejo fijo. Y finalmente, cuando vamos al ponderado del margen global, en un año tengo un poquito de diferencia, en otro cae, o sea que en definitiva los números, en este caso, tampoco me están reportando una mejora. Entonces, finalmente, para ir terminando, algunas conclusiones. Primero, es necesario conocer y caracterizar bien los ambientes de todos los lotes con los que estamos sembrando.
fundamentalmente para hacer cultivos de fina y para maíz. Nosotros todavía no estamos trabajando en soja porque vemos que la soja como que es un poco más plástica a la hora de responder a los diferentes cambios, a los diferentes ambientes, como que esa capacidad de ramificación que tiene en algunos genotipos hace que no veamos tan claras las diferencias de ambientes como en el caso de las gramíneas. Pero por otro lado, también hay una tendencia a que las últimas sojas se están empezando a comportar cada vez más como maíces tempranos, y hay la potencialidad que se está logrando de soja está haciendo que capaz que en el futuro tengamos que pensar también en la soja para generar ambientaciones. Otro de los puntos es que manejar la heterogeneidad, yo sí o sí tengo que conocer dónde estoy produciendo, pero eso no necesariamente me va a implicar que yo haga un manejo de siembra variable, de siembra o de fertilización. Ahí está mi decisión empresarial y qué zona de manejo puedo yo gestionar. Tenemos que, desde el punto de vista de la operatividad de las máquinas, las sembradoras tenemos muchísima precisión en este momento. Hay equipos que logran una precisión muy buena en lo que yo puedo llegar a hacer del dibujo que quiera hacer en la prescripción. Pero cuando voy a la fertilización, como que es mucho más grueso el análisis y la fertilizadora no es tan precisa como la sembradora. Entonces, si dibujo demasiado el ambiente o hago demasiado detalle con la sembradora, posiblemente eso no lo pueda acompañar de una fertilización que responda igual que cómo fue la siembra. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver con diferencias chicas de rendimiento que no se me justifican. Nosotros estamos asumiendo en este momento un 10% de diferencia. Si no hay más de 10% de diferencia entre un ambiente y el otro, no estamos justificando hacer el manejo variable. Y por otro lado, también una cuestión de superficie. Si es todo un manchoneo muy chiquitito, pensando eso, que capaz que la sembradora lo copie, pero la fertilizadora no, estamos haciendo, considerando esa zona de manejo y esas cuestiones no se están analizando o no se están manejando por separado. Por otro lado, necesitamos empezar para todo esto de manejar ambientes, para caracterizarlos, tener los mapas de rendimiento, porque esa es la única forma de cuantificar realmente las diferencias. Nosotros tenemos que en realidad hay muchos productores que tienen mapas de rendimiento, pero los acumulan, los guardan, no hacen nada, no saben si esos mapas están bien hechos, si están mal hechos. La cuestión es que para caracterizar la heterogeneidad ambiental necesitamos contar con los mapas de rendimiento, porque esa es, como dijimos, la única forma de poder cuantificar objetivamente las diferencias que encontramos entre distintos sectores del lote. En general es bastante común encontrar productores que tengan los mapas de rendimiento porque las máquinas en su mayoría están usando mapeadores. El tema es que los mapas se acumulan, se guardan, no se chequea si son de calidad o si tienen algún problema que después genere ruido en el análisis de datos y no se hace ningún análisis posterior. Entonces, ese es un escalón que estaría faltando, que en principio hay mucha información dando vueltas, que se podría analizar, pero que por el momento no todo el mundo lo está aprovechando. Y usar los mapas de rendimiento tienen muchísima información que me puede servir después para la toma de decisiones. Otro de las cuestiones es que mientras más cantidad de información yo tenga y esa información sea de calidad y más fuentes de distinto origen tengamos, mejor va a ser la calidad y la precisión con la que yo voy a poder hacer los análisis y más robustas van a generar después, van a ser las conclusiones que yo saque a partir de esos datos. O sea que está bueno juntar información, muchos tipos de información, lo que más pueda, pero la idea después es poder usarlo y hacer algo con eso. En el caso de los maíces en particular, si mi manejo, la decisión empresarial o mi conocimiento de cómo caractericé los ambientes me lleva a diferir fechas de siembra, lo que necesito es tener muy claro qué efecto va a tener eso. En general, sobre el rendimiento se sabe. Sobre el consumo de fertilizantes, por ahí es más dependiente de la campaña, pero en general no baja el consumo de fertilizantes, de nitrógeno fundamentalmente,
¿Y cómo va a afectar eso en el margen de la actividad? Tengo que tenerlo claro para que sea un punto más a la hora de tomar las decisiones. Y finalmente, necesito cuantificar, en este caso, que hacemos cultivos de cobertura, en una época como que fue, bueno, incorporamos cultivos de cobertura en todos los casos antes de los maíces demorados, con el objetivo de lograr la sustentabilidad y proteger el suelo, que eso no es lo que está en discusión, pero tenemos que ver cómo generamos ese manejo o de la cobertura o del mismo cultivo de maíz sobre el agua disponible. La idea es que el suelo sí esté conservado, esté cubierto y esté protegido, pero lo que está haciendo un poco de ruido ahora, bueno, es que voy a usar un cultivo de cobertura, o por más que yo sepa que esa zona es de una loma arenosa que me va a rendir menos, igual lo voy a sembrar temprano y voy a no voy a diferir fecha, porque eso me va a generar distinta potencialidad por fecha de siembra. Sabemos que el maíz es muy dependiente de eso, y el suelo va a estar protegido por el mismo cultivo. Entonces, estas cuestiones son las que son como las preguntas que quedan abiertas para seguir trabajando un poco más adelante. Pero como conclusión final, necesitamos conocer sobre qué estamos trabajando para poder generar herramientas, que nosotros usar la tecnología para tomar decisiones y no que la tecnología nos use a nosotros para incorporar todo lo último nuevo que después no sé para qué me sirve, sino que capaz que no hace falta incorporar tanto de lo que sea informático, teniendo menos cosas, pero sacándole provecho a lo que ya tenemos, se sacan conclusiones muy importantes. Y bueno, y finalmente los agradecimientos, y con eso termino. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias por este recorrido, que fue fantástico, fue desde la base hasta todos los desafíos que presenta esto de ambientar. Y también este mensaje final, ¿no? Que la base de todo primero es conocer qué tenemos, o sea, qué diferencias tenemos. También después reflexionar sobre si esas diferencias generan magnitudes o diferencias en los rendimientos, y ahí los mapas nos acompañan. Y después podemos llegar a animarnos, ¿no? Entonces a esta aplicación tecnológica. Bueno, mil gracias, Vale, ¿eh? Mil gracias por tu tiempo. A ustedes. Muchas gracias. Y tu saber. Bueno, Valeria, muchas gracias por todos tus contenidos, tus conceptos. Gracias, Karina, también por haber coordinado este encuentro, y a la audiencia también por haberse sumado. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado tanto la charla como nosotros. Y nada, saben que pueden volver a repasarlo las veces que quieran aquí en este mismo link. Nos veremos entonces en la próxima charla. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación.